alumnos, soy el profesor Rodolfo Luis Calderón Guamán. El día de hoy vamos a trabajar el tema de polinomios especiales número 1. Vamos a empezar con el primer polinomio, polinomio ordenado. ¿Qué es un polinomio ordenado, queridos alumnos? Un polinomio ordenado es cuando los exponentes de sus letras pueden ir en forma descendente o decreciente o en forma creciente o ascendente. Vamos a ver entonces los ejemplos de polinomio ordenado. Nos da aquí el primer ejemplo: p de x es igual a x elevado a la 9 más 2x elevado a la 7 más 4x elevado a la 5 más 7. Entonces, si usted observa este polinomio ordenado, mire, ve, los exponentes de sus letras, de las variables, va en forma descendente. Aquí hay un 9 en el primer término, en este segundo término hay un 7, en este tercer término hay un 5, y este sería un término independiente, que cuando no hay nada, no aparece nada, para x va a ser su exponente 0, ¿correcto? Entonces, mire, ve, va bajando, 9, 7, 5, 0, ¿correcto? Entonces va en forma descendente. Entonces este polinomio ordenado sería forma descendente, ¿sí? O decreciente, ¿correcto? Porque sus exponentes van de mayor a menor. Muy bien, veamos el segundo ejemplo. Aquí en el segundo ejemplo nos dice p de x es igual a 4 más 7x al cubo menos 5x a la sexta más 4x a la novena. Mire, cuando hay un término independiente hemos dicho que para x su exponente es 0. Entonces aquí no aparece, pero el exponente es 0, invisible para x, ¿no? Ahora, aquí x tiene como exponente 3, x tiene como exponente 6 y x tiene como exponente 9. Si usted observa, está en forma creciente, ¿sí? En forma creciente, ¿no? O en forma ascendente, de menos a más. ¿Cómo me doy cuenta? En sus exponentes de la variable o de la letra. Entonces, podemos decir que un polinomio ordenado puede estar en forma descendente o en forma ascendente, de acuerdo a sus exponentes de la variable. No lo olviden. Número 2, tenemos el polinomio completo. El polinomio completo, queridos alumnos, se considera un polinomio completo. ¿Por qué? Porque sus exponentes van a estar en forma consecutiva. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, se toma en cuenta también el término independiente. Ya hemos dicho que para esa variable su exponente va a ser 0. ¿Correcto? Entonces, ese es el término independiente. O sea, del mayor hasta el 0, ¿no? Tomando en cuenta el 0 aquí en el polinomio completo. Recuerde que hay que tener en cuenta los exponentes, ¿sí? Y de forma consecutiva en el polinomio completo. Observemos el ejemplo entonces. P de x es igual a 4x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x más 3. Observe aquí. Mire, los exponentes de la variable, ¿sí? De la variable en este caso x, aquí es 3, aquí es 2 y aquí es 1. Cuando no tiene nada es el término independiente, que para x su exponente es 0. Ya no se pone, no es necesario, se sobreentiende que para x es 0. Eso se va a dar cuando es el término independiente, no tiene la variable. Entonces, si usted observa aquí, su exponente es 3, su exponente es 2, su exponente es 1 y su exponente aquí 0. ¿Correcto? Entonces, 3, 2, 1, 0. Va en forma ordenada, también en forma descendente, ordenada y completo. O sea, este polinomio es completo, ordenado, de forma descendente o decreciente. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. P
P de X es igual a 7 más 5X menos 3X al cuadrado más 8X al cubo. Observe, hemos dicho que este es un término independiente y cuando no hay nada es X elevado al 0 para X, ¿correcto? X elevado al 0. Este X cuando no aparece nada en el exponente es 1 invisible. Aquí X, su exponente es 2 y de X aquí su exponente es 3. Observe aquí. Entonces, ¿de qué forma está ordenado este polinomio completo? Es un polinomio completo ordenado en forma creciente o ascendente. Observe, aquí hay un exponente 0, exponente 1, exponente 2, exponente 3. Entonces está en forma ordenada. Podemos decir entonces, para este segundo ejemplo, es un polinomio completo ordenado de forma, ¿sí?, creciente o ascendente. También tenemos que ver este tercer ejemplo. Observe aquí. P de X es igual a 2X al cubo más 3 menos 4X más X al cuadrado. En este polinomio completo no está ordenado, pero se cumple. Mire, observa aquí. Aquí no tiene nada. Sería X elevado al 0. Correcto, es un término independiente. X elevado al 1, X elevado al 2 y X elevado a la 3 o al cubo. Entonces, se cumple. Aquí hay 0 como exponente, 0, 1, 2 y 3. Es un polinomio completo. Está en forma consecutiva. Recuerde que el polinomio completo está en forma consecutiva. En este caso, no necesariamente el polinomio completo puede estar ordenado como hemos visto en el primer ejemplo o en el segundo ejemplo. Tienes que tener en cuenta, no necesariamente el polinomio completo debe estar ordenado en forma descendente o en forma ascendente. No lo olvides eso, que es muy importante en un polinomio completo. Vamos a ver el número 3. Polinomio homogéneo. El polinomio homogéneo, queridos alumnos, tienes que tener en cuenta que el grado absoluto de sus términos, ¿sí?, deben ser iguales. O sea, el grado absoluto de sus términos deben ser iguales. ¿Correcto? Entonces, veo el primer ejemplo. P de XY es igual a 3X a la cuarta, Y a la quinta, más 2X al cubo, Y a la sexta, menos X, Y a la octava. Miren, si estamos hablando de grado absoluto, en este polinomio homogéneo, tendremos que sumar los exponentes de cada término. Entonces vamos a sumar aquí. El exponente de X es 4 y el exponente de Y es 5. 4 más 5, ¿cuánto me da, queridos alumnos? 9. Observemos el segundo término. X tiene como exponente 3 y para Y exponente 6. Si yo sumo los exponentes de X y Y sería 3 más 6, 9. Entonces aquí me dio 9 y aquí también 9. Vamos a ver el tercer término. Para X su exponente es 1, ya no se pone, es invisible. Y para Y su exponente es 8. Si yo sumo el exponente de X 1 y el exponente de Y 8, 1 más 8, ¿cuánto me da? 9. Entonces aquí en este término me da 9 su grado absoluto. En este término su grado absoluto es 9 y en este término su grado absoluto es 9. Puedo decir que tanto en el primer término, en el segundo y en el tercer término, su grado absoluto es 9. ¿Qué quiere decir? Son iguales. Entonces, cuando el grado absoluto son iguales, es polinomio homogéneo. Veamos el segundo ejemplo. P de XY igual 2X a la sexta, Y a la quinta, más 4X a la cuarta, Y a la séptima, menos 2X al cuadrado, Y a la novena. Sumamos los exponentes para saber el grado absoluto. 6 más 5, 11. En el primer término, su grado absoluto es 11. Segundo término, 4 más 7, 11. También es 11 en el segundo término. Tercer término, 2 más 9 es 11. Entonces también se cumple que su grado absoluto es 11. Aquí me salió 11 en el primer término, en el segundo 11 y en el tercer término 11. ¿Qué quiere decir? Que si su grado absoluto son iguales, va a ser un polinomio homogéneo. Muy bien, queridos alumnos. Veamos el número 4. El número 4 nos da el polinomio idéntico. ¿Qué nos dice el polinomio idéntico? En este caso dice que dos
término en un polinomio idéntico, van a ser idénticos, dos términos van a ser idénticos, ¿sí? Cuando sus coeficientes de sus términos semejantes son iguales. Profesor, ¿y quiénes son los términos semejantes? Recordemos los términos semejantes. Son aquellos términos que tienen la misma parte variable o la misma parte literal. Cuando hablo de parte variable o parte literal, estoy hablando de sus letras y sus exponentes. ¿Correcto? Entonces veamos aquí que sus coeficientes van a ser igual a los términos semejantes que son iguales. Entonces observe aquí este ejemplo. Me da ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d es idéntico o es igual. Este símbolo de tres rayitas significa igual o es idéntico, ¿sí? O es equivalente a mx al cubo más nx al cuadrado más px más q. Entonces, me habla de sus coeficientes, de los términos semejantes que deben ser igual. Entonces, si yo observo, queridos alumnos, aquí hay un x al cubo y aquí hay un x al cubo. ¿Correcto? Mire, tengo que mirar después de la igualdad, ¿sí? Después de la igualdad o identidad, tengo que mirar en ambos términos, ¿sí? De aquí, de este lado y al otro lado, ¿sí? Entonces, aquí tengo x al cubo y aquí tengo x al cubo. Ahora, esto no lo voy a copiar, este término semejante. Lo que voy a copiar es el coeficiente que me dice aquí que tengo que igualarlo. Mire, entonces a, que es el coeficiente, va a ser igual a m. Profesor, ¿por qué no iguala estos dos? Porque tiene el mismo término semejante. X cubo, ¿correcto? En el otro término tengo bx al cuadrado. Busco el término semejante, x cuadrado. Aquí está, profesor, x cuadrado. Entonces trabajo con los coeficientes en su igualdad. B será igual a n, como está aquí. B igual a n. Ahora, voy a observar el tercer término. Cx, px. Tiene el mismo término semejante que es x. Y necesito igualar los coeficientes. En este caso sería c igual a p, que está aquí. Y por último, el término independiente, que es d y que es q. Lo igualo. d igual q. Ahí está. Entonces, ¿por qué se debe igualar los coeficientes en cuanto a un polinomio idéntico siempre que sus términos sean semejantes? Veamos el número 5. Polinomio idénticamente nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que sus coeficientes se van a igualar a 0. Sus coeficientes se van a igualar a 0. Tenemos este ejemplo. Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces, sus coeficientes me dice. En este caso el coeficiente es a. A es igual a 0. Cuando hablo de idénticamente nulo, siempre debe estar en mi mente que es igual a 0. En este caso, en el segundo término, b es igual a 0. Y en el tercer término, c es igual a 0. ¿Qué he hecho? Los coeficientes han igualado a 0. De esta manera me doy cuenta que es un polinomio idénticamente nulo cuando se iguala a 0. Vamos a ver por el otro lado, queridos alumnos, las propiedades. Las propiedades. ¿Qué nos dice una propiedad de acuerdo a estos polinomios especiales? Para determinar la suma de coeficientes de un polinomio p de x, se evalúa dicha expresión para x igual 1. Vamos a ver el ejemplo. En el polinomio p de x es igual a 5x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 3. Cuando me pide determinar la suma de coeficientes, sencillamente, queridos alumnos, este x va a ser reemplazado por el número 1. ¿Sí? Muy bien. No te olvides, cuando te pide determinar la suma de coeficientes, x va a ser reemplazado 1 para x igual 1. No lo olvides. Una vez que lo has reemplazado, vas a realizar tu operación. Entonces, bajo aquí el número 5, para x hemos dicho equivale 1, bajo el exponente 3,
bajo el signo menos, bajo el número 2, para x va a ser igual a 1, bajo el exponente 2, más 1, más 3. Muy bien. Ahora, aquí baja nuevamente P de 1, ¿sí? Que ya es reemplazado, x para x es 1, bajo el 5, y 1 al cubo, ¿cuánto sería, queridos alumnos? Simplemente 1, ¿correcto? 3 veces 1, 1. Muy bien. Menos, bajo el 2 aquí, y 1 al cuadrado sería 1 también. 2 veces 1, 1 por 1, 1. Lo pongo dentro del paréntesis. Bajo más 1 y bajo más 3. Muy bien. Ahora bajo aquí P de 1, ¿sí? P de 1. Y aquí multiplico 5 por 1 será 5. Multiplico 2 por 1, 2. Bajo más 1 y bajo más 3. Bajo P de 1. Y realizo la operación. 5 menos 2, ¿cuánto es? 5 menos 2, 3. 3 más 1, 4. Y 4 más 3, 7. Directamente pongo la respuesta aquí. Sería 7. En este ejemplo de la determinación de coeficientes. Vamos a ver el segundo ejemplo. Como ya sabemos aquí, lo reemplazamos x, que equivale 1, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estamos hallando la suma de coeficientes de un polinomio. Muy bien, bajo el 3 aquí, para x, 1, bajo el exponente 3, más 7, para x, 1, bajo el 2 como exponente, menos 4 para x, 1, y bajo más 5. Muy bien. Ahora, bajo aquí P de 1, bajo 3, 1 al cubo sería 1, ¿no es cierto? 3 veces 1, 1 nada más. Más, bajo el 7, 1 al cuadrado, 1. Pongo el paréntesis, menos 4 por 1, 4, y bajo más 5. Bajo más 5. Muy bien. Aquí sigue P de 1. Multiplico ahora 3 por 1, 3. Bajo el signo más. 7 por 1, 7. Bajo el menos 4 y bajo el más 5. Menos 4 más 5. Bajo P de 1 aquí. Resuelvo la operación. 3 más 7. ¿Cuánto sería? 10. 10 menos 4. 10 menos 4. 6. Y 6 más 5. 11. Entonces, en este caso sería 11 mi respuesta en la suma de coeficientes del polinomio. Recuerde que cuando te pide determinar la suma de coeficientes de un polinomio, siempre lo vas a igualar para x, 1. Muy bien, vamos a ver por el otro lado otra propiedad que nos dice, para determinar el término independiente de un polinomio, p de x, se evalúa dicha expresión para x igual 0. Ahora, cuando te pide, queridos alumnos, término independiente, se va a igualar a 0.
Veamos el ejemplo. Me da p de x igual x a la cuarta menos 5x al cubo más x más 5. Para x vamos a igualar a 0. 0. Aquí sería 0 elevado al 4 menos, ¿sí? Lo voy a poner aquí entre paréntesis. 5 x equivale a 0 elevado al cubo más x equivale a 0 y bajo más 5. Bajo aquí p de 0, ¿sí? Que estoy realizando el término independiente que se iguala a 0, ¿verdad? Ahora, si tú realizas esta operación, 0 elevado al 4 te va a dar 0. 5 elevado al cubo te va a dar 0. Por 5, 0. Ahora, tú realizas esta operación, 0 menos 0, 0. Más 0, 0. ¿Qué te queda? Te queda el término independiente. Este es el término independiente. Automáticamente te da 5 positivo. Automáticamente el término independiente es este. Porque aquí todo te sale 0. El 0 ya no se pone. Muy bien. Esa sería tu respuesta entonces aquí en el ejemplo 1. Ejemplo número 2. ¿Qué estamos realizando, profesor? El término independiente. Cuando me pide término independiente, entonces, x va a ser reemplazado por el 0. X va a ser reemplazado por 0. Muy bien. Realizo la operación bajo el 5. X reemplazado por 0 bajo el exponente menos bajo el 6 x es reemplazado por 0 bajo el 5 bajo más 2 x es reemplazado por 0 elevado al cubo menos 3. Ahora bajo p de 0 y mire, observe, si aquí realizo la operación 0 a la séptima me va a dar 0. 0 por 5, 0. Si aquí realizo la operación 0 elevado al 5 me va a dar 0. Por 6, 0. Aquí también 0 elevado al cubo, 0. Por 2, 0. Si tú realizas 0 menos 0, 0. Más 0, 0. El 0 es nulo, no lo tomo en cuenta. ¿Qué me queda? El término independiente, menos 3. Automáticamente me queda el término independiente, que es este, menos 3. Y esa sería tu respuesta en este caso. Muy bien, queridos alumnos. Un tema de polinomios especiales número 1 muy extenso. Espero haberles ayudado. Presta mucha atención a la explicación a estos polinomios especiales número 1, que en los polinomios especiales número 2 de la siguiente clase estaremos ya abordando los ejercicios de acuerdo a esta explicación. Conmigo será hasta la siguiente clase. Bendiciones.